Bien, en este vídeo te voy a presentar el siguiente reto. Mira, aquí tienes un esquema de una instalación eléctrica donde estoy alimentando con 230 voltios de corriente alterna, 50 hercios, a una carga que es una lámpara de incandescencia, ¿vale? Tiene un factor de potencia de la unidad y tiene una potencia activa de 50 vatios. Conectada a ella en paralelo tenemos un motor que acciona un ventilador cuya placa de características el fabricante me dice que son 50 vatios, que trabaja con un rendimiento de 0,9 del 90% y que tiene un factor de potencia de 0,85. Bien, pues el primer reto sería saber cuál es la lectura de un amperímetro que colocásemos ahí a la entrada de ese circuito para medir la corriente total que nos están consumiendo estas dos cargas. Bien, y una vez que la sepas, también te digo lo siguiente. Mira, si cerramos ese interruptor, conectaríamos este condensador de 10 microfaradios en paralelo con estas dos cargas. Y la pregunta que te lanzo sería la siguiente. ¿La lectura del amperímetro sería igual? ¿Sería mayor o sería menor? ¿Qué te parece? Bien, lo que voy a hacer es desaparecer para que tomes nota de este reto, pares el vídeo, lo resuelvas y continúes con el vídeo para ver la solución. Bien, para calcular esta corriente que va a circular por aquí, que será ni más ni menos que la suma de esta corriente que absorbe esta carga más la corriente que absorbe esta carga, podríamos realizar un método que sería, pues nada, hallar esta corriente, pero claro, esas dos corrientes, como estamos en corriente alterna y las cargas no son todas resistivas, no podemos sumarlas. Recuerda ya en un reto que te había puesto. Bien, entonces el método más sencillo de operar, de calcular, es el siguiente. Lo que voy a hacer es calcular la potencia activa y reactiva de esta carga, que evidentemente la reactiva será nula, puesto que es una carga plenamente resistiva, factor de potencia 1. Luego, en esta carga, que es el motor, voy a calcular también la potencia activa y la potencia reactiva. Y luego lo que hacemos es sumar todas las potencias activas y hallar la potencia activa total, hallar la potencia reactiva total. Con esas dos hallamos la potencia aparente o potencia total y de ahí ya sacamos la intensidad que consumirían estas dos cargas. Venga, vamos con ello. Entonces, lo dicho, la primera carga, esta carga 1, pues nada, ya sabemos de ella la potencia activa, que son 50 vatios, y la potencia reactiva, que son 0 voltiamperos reactivos, puesto que se trata de una carga resistiva. En la carga 2, que es la del motor, pues claro, aquí tenemos potencia activa y potencia reactiva. También tenemos que tener en cuenta una cosa importante, y es que la potencia que nos dan aquí de 50 vatios es la potencia mecánica en el eje del motor. Y yo tengo que saber cuál es la potencia eléctrica que absorbe el motor, que no son iguales, puesto que el rendimiento es del 90%. Ya sabes que el rendimiento, ¿qué es lo que representa? Lo que representa el rendimiento es el cociente entre la potencia que entrega el motor y la potencia que absorbe eléctrica del motor, ¿vale? Siempre va a ser menor que la unidad. Va a estar comprendida entre 0, un motor que va a ser un desastre, y 1, un motor que sería ideal, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular esa potencia eléctrica, que sería ni más ni menos que la potencia útil dividido del rendimiento, ¿sí? Entonces tendríamos los 50 vatios partido de 0,9, 55,56 vatios. Esta sería la potencia eléctrica que absorbe de la red. Bien, y ahora para calcular, para hallar la potencia reactiva del motor, lo que tengo que tener en cuenta es que un motor, las potencias, el triángulo de potencia es este, ¿no? Como ya sabes, y este ángulo de ese triángulo rectángulo es phi sub 2. Pues bien, el factor de potencia es ni más ni menos que el coseno de ese ángulo, de phi sub 2, que sabemos que son 0,85. Pero ¿cómo saber phi sub 2? ¿Cómo saber ese ángulo? Muy fácil. Phi sub 2 sería la inversa del coseno, en la calculadora la inversa del coseno, ¿vale? De 0,85.
31,79 grados. Yo siempre trabajo con 2 decimales para los ángulos, ¿eh? Bien. Y ahora, ¿cómo obtener Q sub 2? Pues muy fácil. Q sub 2 sería ni más ni menos que por trigonometría P sub 2 por la tangente de phi sub 2. Sustituyendo serían 34,43 voltiamperos reactivos. Bien, pues ya sabemos la potencia activa de la carga 1, ya sabemos la potencia activa de la carga 2 y lo mismo, ya sabemos la potencia activa de la potencia reactiva de la carga 1 y la potencia reactiva de la carga 2. Bien, ahora lo que calculamos es la potencia activa total, que sería la suma de estas dos, de 50 vatios más los 55,56. 105,56 vatios. Bien, y la potencia reactiva total, que sería la misma que la de la carga 2, porque la carga 1 no consume, que sería 34,46 voltiamperos. Bien, pues la potencia aparente, potencia total, sería la hipotenusa de ese triángulo total, ¿vale? De ese triángulo general, que sería potencia activa al cuadrado más potencia reactiva al cuadrado, es decir, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, raíz cuadrada. Bien, sustituyemos. 111 voltiamperios, ¿vale? Pues esa sería la potencia aparente total. Y ahora, muy fácil, como la intensidad es la potencia partido por la tensión de 230 voltios, pues nada, 111 partido de 230 voltios, 0,48 amperios. Bien, pues esa sería ni más ni menos que la lectura del amperímetro que tendríamos aquí, de esa intensidad que circularía por aquí, ¿vale? ¿Y qué ocurre si cerramos este interruptor? Si cerramos este interruptor, pues pueden ocurrir varias cosas. Podría ocurrir que la corriente total disminuya. Podría ocurrir que la corriente total sea la misma. O podría ocurrir también que la corriente total aumentase. Y todo va a depender de la capacidad de este condensador. Entonces, lo mejor es calcular la nueva intensidad. Y para ello lo que hacemos es, ni más ni menos, calcular la potencia reactiva de este condensador. Vamos con ello. La potencia reactiva de un condensador se calcula exactamente igual que cualquier carga, ¿no? Que sería, sabiendo su impedancia, la impedancia del condensador es 1 partido de omega c, ¿vale? Y la tensión del condensador es conocida, tensión al cuadrado partido por su impedancia. Esa es una fórmula que podemos aplicar a cualquier carga. Tensión al cuadrado, la tensión que hay en esa carga, dividido por la impedancia de esa carga, ¿vale? Como esto está dividiendo, pasa multiplicando y tendríamos esta fórmula que ya deberías de conocer. Bien, entonces nada, sustituimos los valores. Omega sería 2pi por la frecuencia, por la capacidad, que son 10 microfaradios, 10 por 10 a la menos 6, es decir, que 10 elevado a menos 5, y por la tensión, en este caso, 230 voltios al cuadrado. Y esto resulta una potencia 166,1 voltiamperos reactivos, ¿vale? Bien, pero ahora lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a calcular la nueva potencia aparente, porque ¿qué está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que tenemos un circuito que tenía una potencia reactiva, que consumía una potencia activa, ¿vale? Y que ahora, al introducir el condensador, lo que estamos viendo es que ese condensador tiene una potencia reactiva de 166 y que cuyo signo es contrario al de la potencia
que estaba consumiendo el motor, porque la otra carga no consumía, ¿vale? Entonces, fíjate que la potencia reactiva del motor son 34 y el condensador nos está dando 166. Es decir, que ese condensador, su potencia reactiva es mucho mayor, esa potencia reactiva es mucho mayor. Y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que al restarla con esta, resulta que la potencia total que nos va a salir va a ser esta, va a ser esta. Esta que pinto en azul sería la potencia reactiva total, ¿vale? Y esta que pinto aquí, que voy a pintar en color verde, sería la potencia aparente nueva, Y esta que tengo aquí es la potencia aparente que teníamos antes de conectar el condensador. Entonces lo que estoy viendo es que el circuito es capacitivo con el condensador. Y vamos a comprobarlo, Mira, la potencia que vamos a tener nueva va a ser raíz cuadrada. La potencia activa no cambia, sigue siendo la misma, 105,56 al cuadrado, más. Pero ahora tengo los 34,46 menos los 166 del condensador, 1 al cuadrado. Y esto, la potencia aparente, resulta 168,76 voltioamperios. ¿Vale? Entonces, esta nueva potencia aparente va a dar como consecuencia una intensidad que sería la intensidad total, que sería la potencia 168,76 dividido de la tensión 230 voltios. Y esto resulta, cuidadín, 0,63 amperios. Como resumen final, este es un circuito ejemplo en el que puedes ver cómo influye la capacidad del condensador para el factor de potencia, para mejorar el factor de potencia. Tienes que darte cuenta de que no por poner un condensador grande vamos a conseguir un mejor factor de potencia. Fíjate, a medida que la capacidad del condensador aumenta, ¿qué observamos? Observamos que si no hay condensador, la potencia aparente total del circuito era esta. A medida que vamos aumentando la capacidad del condensador que colocamos ahí, va disminuyendo la potencia aparente hasta que consigamos que la potencia aparente sea igual que la potencia activa del circuito. Si vamos aumentando más el condensador, la potencia aparente va a ir aumentando, ¿de acuerdo? Va a ir aumentando porque el circuito va a ser capacitivo. Es decir, llega un momento para una capacidad que tenemos un factor de potencia unidad. Si el condensador lo aumentamos con un valor mayor de esa capacidad, conseguimos que la potencia aparente vaya aumentando. Pero ahora el circuito sea capacitivo, ¿vale? Entonces, ten mucho cuidado con esto. Sí. Bueno, pues nada, hasta aquí esto es todo, amigos. Me esfumo para que toméis nota del circuito. Chao.